Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos una vez más a un webinar de los organizados por it-latino.net, webinars gratuitos, formativos e informativos sobre las diferentes ramas de las tecnologías de la información que tratamos en nuestra red de portales. Como bien sabéis, en tecnowebinars.com, que estáis viendo aquí, tenemos una completa agenda de eventos online que desarrollamos a lo largo y ancho del año. Como veis, este mes de julio está bastante lleno, con días en los que se llegan a organizar hasta 4 eventos en el mismo día. Estamos atentos a esta completa agenda de eventos online, porque vale la pena para todos aquellos que queráis estar al día de las últimas tendencias en innovación tecnológica. Bueno, y en el día de hoy, como ya bien sabéis, vamos a hablar del desarrollo de aplicaciones móviles, en este caso desarrollo de aplicaciones para Android, y más en concreto vamos a tener una introducción sobre el componente Content Provider para el desarrollo de este tipo de aplicaciones. Tenemos con nosotros desde Madrid a Miguel Sesma, de la empresa Paradigma Tecnológico. Hola Miguel, ¿cómo nos escuchas? Perfectamente, hola, buenos días. ¿Qué tal? Y buenas tardes para los que me escuchan desde España. Efectivamente, buenos días a los que nos escucháis desde América y buenas tardes a todos aquellos que nos escucháis desde España. Recordaros el formato del webinar. Durante aproximadamente unos 3 cuartos de hora Miguel nos explicará su ponencia y posteriormente pasaremos a un turno de preguntas que podréis hacer de viva voz o escribiéndolas en el chat. Bueno, pues Miguel, todo tuyo. Voy a pasarte la presentación. Tendrás que aceptar mostrar tu pantalla. Perfecto. Vamos Ahí para está. allá. Ya te estamos viendo, así que cuando quieras. Ya sabes que puedes minimizar el panel de control de GoToWebinar, sí, para que no te moleste. Aunque no lo Correcto. vemos, nosotros no lo vemos, pero si le das a la flechita que pone, la flechita Sí, naranja. ya lo tengo minimizado. Perfecto, muchas Perfecto. gracias. Venga, De pues acuerdo, adelante, pues, Miguel. pues comenzamos. Me vais a permitir que quite también la cámara web porque me distrae bastante. Bueno, hoy vamos a hablar del componente Content Provider en las aplicaciones Android. Como siempre tengo que hacer un índice, lo que pasa es que en este caso he preferido reducirlo al mínimo, una pequeña introducción y sobre todo los dos puntos principales. El acceso a datos de otras aplicaciones, que lo veremos primero y aprovecharemos para conocer las diversas partes de un content provider, y el proporcionar datos a otras aplicaciones, es decir, construir nuestro propio content provider para que otras aplicaciones puedan tomar datos que nosotros poseemos. Como muchos de vosotros sabréis, las aplicaciones en Android se componen de 4 tipos de elementos. Las actividades, que son las pantallas que el usuario ve, los servicios para hacer trabajos en background, los broadcast receivers para recibir señalizaciones, para recibir mensajes desde el sistema, y los content provider, de los que vamos a hablar hoy. Probablemente content provider sea de todos el más desconocido, al menos en su modo servidor, y eso es lo que vamos a querer evitar hoy. ¿Qué es un content provider? Un content provider nos va a permitir compartir datos con otras aplicaciones, al igual que podemos hacer de otras muchas maneras, pero de una manera muy especial, de una manera similar a una base de datos. Nos va a permitir el acceso a datos entre procesos. No lo veremos un poquito más tarde, pero no es conveniente utilizar los content providers dentro de un mismo proceso, no tiene mucha lógica, luego veremos exactamente el por qué. Se puede alimentar un content provider de qué tipo de datos, de cualquiera. Por principio se alimentan de datos SQLite. ¿Por qué? Porque los content providers son relacionales, nos van a proporcionar un sistema de datos relacional y el alimentarlo de una base de datos relacional es la manera más sencilla de utilizarlo. Pero no es la única, podemos alimentarlo desde ficheros,
planos, desde datos que consigamos de la web, de cualquier tipo de información. Los content provider obviamente dispondrán de mecanismos de seguridad para el acceso a los datos, lo veremos con detalle, e independientemente del origen presentan los datos como una base de datos relacional. Bueno, vamos a entrar en detalle, que es lo más divertido. Acceso a datos de otras aplicaciones. Nosotros muchas veces queremos acceder a datos que ya están en el sistema y queremos acceder a datos de una manera simple. Por ejemplo, queremos saber la lista de contactos, cuáles de ellos tienen WhatsApp, o queremos poder recoger los appointments de una persona para el día de hoy, podemos querer saber la lista de llamadas. Estos ya los tenemos dentro del sistema, pero podemos querer acceder a datos que nos proporciona cualquier otra aplicación. Se usa la clase Content Resolver para acceder a un Content Provider. Un Content Provider va a ser el elemento que tiene esa aplicación de la que queremos coger los datos para darnos esos datos. Y nosotros, para conectarnos a un Content Provider, utilizamos lo que se llama un Content Resolver. El Content Resolver es una clase que tendremos que extender y que nos proporciona, que utilizaremos, ya veremos el tema de extender luego. Y nos proporciona métodos para hacer query, insert, update y delete, como en cualquier base de datos. Los que hayáis manejado bases de datos, todo lo que voy a comentar ahora os sonará muy, muy similar. Las partes que son directamente tiradas de la API, voy a pasar un poquito más rápido para poder centrarme un poco más en trucos y en cosas que pueden resultar un poquito conflictivas al principio cuando nos encontramos con este tipo de componente. Bueno, hemos dicho que tenemos query, insert, update y delete. Vamos a verlo uno a uno. Primero, la query, como vemos, la conseguimos con un Content Resolver. El Content Resolver probablemente, no lo sé, pero probablemente dentro del sistema operativo esté implementado como un singleton y lo que hacemos es conseguir, como en tantas otras ocasiones, simplemente una instancia de él. Es decir, no tendremos que hacer un new de nuestro Content Resolver, sino que simplemente desde cualquier actividad o desde cualquier contexto, tanto de contexto de actividad, contexto de un servicio, hacemos un get content resolver y el método query. ¿Qué nos devuelve? Nos devuelve un cursor exactamente igual al cursor que nos devuelve una query a una base de datos SQLite. Y además lo utilizaremos exactamente igual. ¿Con qué parámetro lo llamamos? Lo llamamos con el parámetro URI, con el parámetro projection, selection args y sort order. URI sería el from y nos especifica la tabla, luego lo veremos con detalle. Projection sería un select y nos especifica el array de columnas que queremos obtener. Selection define el criterio de selección, sería la cláusula where, que opcionalmente utilizará los selection args. Y por último tenemos el sort order, que nos equivaldría en SQL a un order by. Content URI, el primero de estos parámetros, es la dirección de los datos. Lógicamente, nosotros nos podemos conectar a muchos content providers, por tanto, tendremos que especificar primero a qué content provider nos queremos especificar. Y este será único en el sistema, obligatoriamente único. A esto le añadiremos una serie de carpetas que nos especificarán el equivalente a la tabla dentro del Content Provider. No tiene por qué ser exactamente una tabla, pero por verlo de una manera sencilla, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos conectarnos a Content, que viene a ser pues la manera de especificar que es un Content Provider. CalendarX sería en este caso la dirección del Content Provider y Calendar sería la dirección de la tabla. Muchas veces nos lo van a proporcionar todo esto como simplemente una URI y nos darán, ya veremos cómo, un content-URI, por ejemplo,
para la clase contactos tenemos el contact contract, que es una clase de la que podemos sacar una serie de variables, de constantes, y una de ellas es el content URI, que equivale a la que veis arriba. Además, podemos asignar, y normalmente la mayoría de los content providers nos lo proporcionará, un numerito para recuperar una sola, garantizar que recuperamos una sola línea. Porque como esto es una sentencia SQL, lógicamente puede ser que nos devuelva varias líneas. Para este podemos crear una single URI mediante un barra, pondríamos aquí al calendars /4, o podemos crearlo mediante el método content URIs with appended ID. ¿De acuerdo? Tal como lo veis aquí. Bueno, vamos a ver un poquito de código rápidamente. Aquí tenemos un ejemplo claro en el que vamos a hacer el cursor, lo recuperamos de una query que la sacamos del contexto getContentResolver query y llamamos a la calsContentURI, que es la tabla que contiene la lista de llamadas, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un array de las columnas que queremos recuperar y vamos a coger pues estas en concreto, el cached name, que será el nombre de la persona que nos ha llamado, el número, el tipo de llamada si es entrante o saliente y la fecha de esa llamada. Esto es solo un ejemplo, ¿no? En este caso no queremos la lista entera, por tanto no tenemos cláusula where, y si la queremos con las ordenadas de más frecuentes a más antiguas. Esto nos va a devolver una especie de base, como siempre, de sentencias SQL, con lo cual necesitamos saber la posición de las columnas porque nosotros no tenemos garantizado que esta posición en la que las hemos pedido sea la posición de las columnas, con lo cual vamos a recuperar el índice de las columnas de cada una de ellas para luego poder en un while, siempre verificamos, pero esto es igual que en una base de datos SQLite, verificamos que el cursor no sea null y nos vamos moviendo de uno en uno y vamos recuperando cada una de las columnas. Luego haremos con ellas lo que sea necesario. ¿Y qué si queremos tener cláusula where? Bueno, pues aquí hay un ejemplo. En este caso, veis aquí abajo que he utilizado cláusula where con seleccionars. La cláusula where en este caso es que el contact ID sea interrogación y que el MIME type sea phone content item type. Quiero llamar la atención sobre que para el primero de las comparaciones utilizo una interrogación y para el segundo inserto directamente aquí el argumento a comparar. Para el primero, luego en seleccionars pondré ID y todos los demás que tenga. En este caso solo tengo una interrogación, pues solo tengo que poner una variable. ¿Qué es mejor? ¿Ponerlos aquí o ponerlos aquí? Es mucho mejor ponerlos aquí. Luego veremos por qué, pero es por motivos de seguridad. Mostrar datos. La mayoría de los providers nos van a proporcionar una columna. Esto no es obligatorio, pero nos van a proporcionar una columna _ID o _ID, como le queráis llamar, que se puede utilizar para crear un adapter para una list view a partir del cursor que devuelve la query. ¿Cómo es esto? Todos hemos manejado list views y sabemos que necesitamos un adapter. Bueno, pues cuando nuestros datos son simples y no, el adapter tampoco va a ser muy complicado y vamos a asignar básicamente un campo de texto para cada uno de los datos que recuperemos, podemos utilizar el simple cursor adapter, le pasamos un contexto, le pasamos un layout de la fila, ¿vale? Y le pasamos el cursor que recuperamos de nuestra query, un array con la serie de las columnas que recuperamos en ese cursor y un array de enteros que son los recursos, el ID de los recursos vista en el layout, de tal manera que este simple cursor adapter nos va a asignar automáticamente cada columna a cada vista. Las vistas, pues, normalmente lo normal es que si la vista es texto, pues la columna sea de texto, o un entero,
Podremos hacer algunas cosas más, como traernos también la imagen de un contacto, pero es un poquito más complicado. En principio ya veremos que tenemos la posibilidad de pasar datos más complejos. Seguridad. El tema que os comentaba de utilizar el selected args en vez de ponerlos directamente los argumentos en la cláusula where es para evitar que nos hagan SQL injection. El sistema nos proporciona una serie de filtrados de los parámetros y así vamos a evitar que nos hagan este tipo de cosas, porque esto es SQL y como es SQL nos pueden hacer SQL injection, que entiendo que todos más o menos sabréis de qué estoy hablando, pero por si alguno anda un poco más despistado en seguridad, hay una manera de engañar a las bases de datos a base de introducir en campos que en principio esperan un dato normal como un nombre, una password o cualquier otra cosa, meter pues una comilla igual, es decir, meter un trocito de sentencia SQL de tal manera que vamos a convertir lo que luego el developer pasa a la base de datos, lo vamos a convertir en algo más complejo y a base de los resultados que nos dé, pues podemos obtener datos que en principio el developer no quería darnos. Vamos a dejarlo ahí. Un provider puede limitar el acceso a columnas, lógicamente, dependiendo de quién haga la query. Puede decidir que solamente los sync adapters, que no vamos a entrar a ver qué son, pero os comento, es una manera de hacer que nuestro content provider vaya automáticamente conectado a un servidor web, SOAP, REST o lo que sea, o que solamente sean para activities, cosas de este estilo las podemos controlar. Más de seguridad. Permisos. Un provider puede especificar permisos para acceder a los datos. Esto es lógico. Ya veremos un poquito esto más a fondo, pero los tendremos que especificar en el manifest. Por ejemplo, si queremos utilizar el contact provider, tendremos que añadir el permiso de Android Permission Read Contacts. Si el permiso que queremos o el contact provider que queremos utilizar no es de Android, sino que es de un tercero, pues él nos dirá qué permisos debemos solicitar caso de que los pida. Cuando veamos la parte de hacer nuestro propio content provider, entraremos en esto un poquito más a fondo. Se pueden pedir permisos temporales vía intenta una aplicación autorizada. Esto, a ver cómo lo aplico. La idea es la siguiente. Imaginaros que vuestra aplicación debe trabajar con algún contacto, pero no con todos los contactos. En un momento dado, le podéis pedir a la aplicación de contactos que os muestre la activity de seleccionar un contacto, lo que se llama con el intent de pick. El usuario coge un contacto y la aplicación de contactos os devuelve ese contacto con una serie de permisos especiales para manejar la URI que afecta a ese contacto y a ningún otro. Esto os permite que vosotros no tengáis que solicitar el permiso de contactos y por tanto el usuario no tiene que aprobar que utilicéis ese permiso. Esto es muy práctico. En vez de utilizar el contact provider directamente lo utilicéis a través de otra aplicación para evitar tener que pedir permisos que siempre al usuario le cuesta, es un poquito reacio a entregarlos. Cuando realmente no necesitamos un permiso, muchas veces es mejor hacerlo de esta manera. Bien. Aparte de, lógicamente, el query, tenemos que utilizar el insert, el update y el delete. Vamos a verlos uno a uno. Insert, pues inserta o actualiza, insert y update inserta o actualiza una nueva tabla, una nueva fila en la tabla del provider. Y aquí lo importante es el concepto de cómo pasamos los datos. Los pasamos con una clase que se llama Content Values. Aquí en este caso sí tenemos que hacer un new de Content Values, tenemos que crearnos nuestra propia instancia y añadimos a este Content Values todos los parámetros que queremos. Pues con el put metemos un APN, por ejemplo, esto es un ejemplo con la tabla de APNs que, por cierto, ya no está permitida en acceder a ella. Este content provider lo ha limitado Google a aplicaciones de sistema, pero bueno, en concreto esto funcionaba hasta la 2.3 y funcionará sobre cualquier otro content provider. El problema es con la tabla de APNs. Bueno, pues metemos un APN, un nuevo nombre de APN y un nuevo tipo de APN. Entonces, el update
lo mismo, Content Resolver, que lo habremos conseguido con un Get Content Resolver, recordad, Content URI, que será la de APNs, en este caso, los valores, el values es este content values que hemos conseguido y por supuesto nuestra cláusula where para especificar a qué filas queremos hacer el update. En el caso de que sea un insert, pues simplemente ponemos un nuevo APN y meteremos un insert, ¿vale? El insert nos devolverá la URI y el update nos devolverá el número de filas afectadas. Lo veremos más a fondo cuando tengamos que construirlos nosotros. Delete solamente le necesita los argumentos de selección, lógicamente, para saber qué filas queremos borrar. Y nos devuelve el número de filas que ha borrado. Tipos de datos. Aparte del tipo null, integer, float y string, que son los habituales, veis que aquí no tenemos otros tipos como boolean, pero tampoco los tenemos en SQLite, es decir, aquí usamos los mismos tipos de datos que en SQLite. Tenemos el tipo blob. Tipo blob es un array de bytes de máximo 64K. No es que sea muy práctico, pero nos puede permitir meter iconos, meter thumbnails de alguna fotografía, cosas de este estilo. Todos estos tipos de datos pueden estar en un content provider. Los nombres de las columnas y el tipo de datos de cada una de ellas nos los proporciona la documentación del provider junto con las URIs de acceso y todo esto. Lo veremos un poquito más a fondo, pero lógicamente esto es imaginar exactamente igual que una base de datos. Las bases de datos, pues cada uno monta las tablas que quiere, con las columnas que quiere y con los valores que se pueden guardar en esas columnas que él decide. Y ese diseño de la base de datos, si yo quiero utilizar la base de datos, me lo tienen que dar. Bueno, pues en los content providers es exactamente lo mismo. Podemos usar el comando, el método getType del Content Resolver con una URI y en ocasiones nos proporcionará el provider, nos proporcionará el tipo de objeto que podemos obtener en esa URI. Bueno, lo vamos a ver también un poquito más a fondo cuando construimos nuestro provider. No todos lo hacen, pero por ejemplo los de sistemas sí lo hacen, ¿vale? Contactos y todo esto sí nos van a dar exactamente lo que nos proporcionan. Y las clases contract. Hemos hablado antes que nos tienen que proporcionar los datos, ¿vale? Entonces esos datos nos los pueden proporcionar en un papel, nos lo puede decir el señor de viva voz o nos pueden decir en una página web que pues mira, te conectas a esto y las clases son estas y las tablas son aquellas y no sé qué, no sé cuántos, o nos pueden, y mañana lo han cambiado y nos deja de funcionar nuestra aplicación basada en todo aquello. Bueno, las clases contract es un contrato que establece el constructor del content provider con nosotros, con los clientes. Un contrato en el que se compromete a que el URI siempre va a apuntar a una URI en concreto. Por ejemplo, vamos a permitirme que vuelva para atrás. Veréis aquí Content URI. Bueno, pues Content URI será el nombre de una constante que estará en la clase contract de ese usuario, de ese content provider y apuntará a la URI que tenemos que utilizar nosotros. ¿Que él la cambia en la próxima versión de su content provider? No nos importa, porque nosotros seguimos utilizando el nombre de la constante. Bien, tenéis clases contract para calendar a partir de la versión, me parece recordar que 3 o 4 de Android. Para contacts, a partir de la versión, me parece recordar que 2. Podéis verlo, buscar en la API de Android Contacts Contract y lo encontraréis fácilmente. Otras maneras de acceder a los Content Provider. Bueno, a los Content Provider podemos acceder, aparte de, como hemos visto, podemos acceder en modo batch. Imaginaros que queréis hacer una carga de una base de datos en modo nocturno en la empresa. O, bueno, pues esto es algo parecido. Imaginaros que sois el programador de WhatsApp y tenéis que cargar la lista de contactos de WhatsApp y ese señor pues puede tener 4.000 contactos. Bueno, pues lanzar el proceso de carga de los 4.000 contactos creando para cada query una conexión
es un poco rollo, ¿no? Entonces lo que vamos a utilizar es una clase que se llama Content Provider Operation. La extenderemos, en esa clase añadiremos o queries o insert o deletes o lo que necesitemos y crearemos un array de esas clases, ¿vale? Y aplicaremos ese array, lo aplicaremos con un apply batch, Content Resolver apply batch, que nos permitirá ejecutarlo todo, digamos, en modo batch o todo en modo desatendido. Esto que voy a comentar ahora es fundamental, así que muy atentos, por favor. En Android, toda nuestra aplicación se ejecuta en el mismo hilo, por defecto, que es el hilo de la UI, el hilo del interface gráfico. Los procesos que van en background tienen menos prioridad que los que van en primer plano, pero eso no significa que se ejecuten en otro hilo, se ejecutan exactamente en el mismo. Significa que si yo me dedico a hacer una carga de todas las llamadas o de todos los contactos, la pantalla se va a colgar y se va a colgar durante el tiempo que tarde esa query en ejecutarse. Tener mucho cuidado con esto. Solamente utilizar una llamada directa desde el hilo de la UI para las queries que supongáis pequeñas. Traeros un contacto determinado del que ya tenéis la ID, traeros, pues qué sé yo, la próxima cita del calendario. Este tipo de cosas son sencillas, son muy rápidas y se pueden hacer en el hilo de la UI. Por experiencia os lo digo, sin causar ningún trastorno. Pero en el momento en que queréis traer toda la lista de llamadas o algo de este estilo, es previsible que sea grande. Tenéis que tener cuidado, ¿vale? Para eso utilizar los elementos que nos proporciona Java o los elementos que nos proporciona Android, como un thread, como una syntask. Y a partir de Android 3.0 tenemos un concepto que son los loaders. Los loaders nos permiten pedirle que nos cargue los datos de un content provider y que nos devuelva un callback cuando los tenga listos, incluso que los refresque de vez en cuando, que los avise. Son muy completos, no vamos a entrar por falta de tiempo, pero vale la pena, igual que yo no recomiendo a lo mejor los loaders para utilizar para acceso a otro tipo de datos, para accesos a datos que nos proporciona un content provider, son tremendamente eficaces, no cargan al sistema y yo creo que deberíais mirároslos. Content Provider Client. Cada vez que utilizamos un Content Resolver, lo que tenemos que hacer es decirle al sistema que nos localice ese Content Provider. El sistema llamará al Content Provider. Si la clase no está en ese momento activa, pues la cargará. Creará todo el entorno de ejecución. Nosotros haremos la query. Nos devolverá los datos y cerraremos. Todo esto es algo automático. Y la clase pasará a segundo plano y se quedará dormida y, bueno, imaginaros que esto lo tenemos que hacer 80 veces seguidas. Obviamente es una sobrecarga grande. Bueno, pues los Content Provider Client nos permiten abrir un Content Resolver y dejarlo abierto, lanzar varias operaciones de query, de update, de lo que queramos y cerrarlo. Esto es lo que Google hizo para poder construir lo que hemos visto antes de las aplicaciones en batch y ella lo utiliza para eso, pero nosotros lo podemos utilizar para lo que queramos. Es decir, una vez que Google lo hizo, nos lo proporcionó. Actualizaciones. Hasta ahora hemos visto cómo recuperar datos, pero esos datos pueden cambiar en el tiempo. Si esos datos nosotros necesitamos estar informados cuando se cambian, tendremos que tener la manera de hacerlo. Os pongo un ejemplo. Imaginaros que estamos construyendo un widget de calendario que debe estar en nuestra pantalla principal y que muestra las citas que tiene este señor, las próximas citas, ¿no? Claro, si este señor añade una nueva cita o se sincroniza desde la nube una nueva cita, debe aparecer en el momento. ¿Solución? Bueno, pues llamamos al Content Provider cada 10 segundos. No, hombre, no, porque la batería es lo más importante de un dispositivo móvil. Con lo cual, tenemos que tener alguna manera de que el Content Provider nos avise, oye, que he actualizado datos. Ah, vale, espérate que te pregunto. Bueno, pues esto se hace con los Content Observer. Para cada tipo de provider extenderemos un Content Observer. En este caso os pongo un ejemplo
creo un calendar content observer que extiende content observer. Tengo que implementar dos métodos. El primero no, bueno, lo dejamos tal cual, podemos utilizarlo para inicializar. Y el segundo es el realmente importante. Cada vez que hay un cambio en el calendario, nos va a decir, nos va a llamar a este callback, con lo cual nosotros haremos lo que tengamos que hacer al respecto. Normalmente volver a cargar los datos que teníamos de ese content provider. Para crear esto, lo normal es hacerlo, salvo que nuestros datos solamente tengan que estar en una actividad, pero vamos a imaginar que estamos hablando del caso del widget. Ese widget estará alimentado de datos por un servicio que está corriendo en segundo plano. Bueno, pues en el onStart command del servicio, nosotros diremos que si no tenemos todavía el calendar observer, nos creamos un calendar observer con nuestro getContentResolver, conseguimos la URI del calendario y ahora sí, nos registramos. getContentResolver, register content observer, ¿vale? A la URI con true y calendar observer. El calendar observer que es el calendar observer que hemos conseguido aquí arriba, ¿vale? Este true lo que nos dice es que aparte de esta URI, del instance when, queremos todas las URIs hijas. Por ejemplo, instance when daily appointments, instance when calendar appointments, todas las URIs hijas que haya a partir de esa. O, si está en false, solamente exactamente las de la URI que hemos especificado. Y no olvidemos de registrarnos si no queremos que salgan errores en el logcat, que vayamos perdiendo recursos, cosas de este estilo. Es decir, en el onDestroy de nuestro servicio, si nuestro calendar observer no es null, pues nos desregistramos, simplemente. Bueno, he ido un poquito rápido, pero yo creo que más o menos se habrá entendido. Ahora vamos a ir a la parte contraria. Hemos utilizado datos de otras aplicaciones, pero es posible que otras aplicaciones quieran utilizar datos nuestros. ¿Cuándo debemos utilizar un content provider? Porque un content provider tiene cierto peso. Bueno, aparte de que ocupa un espacio en nuestra aplicación, de que proporciona datos a otras aplicaciones y eso, bueno, pues tendremos que hacer un esfuerzo en cuidar la seguridad. Hace que nuestra aplicación se levante incluso cuando no la estamos usando, porque esto es lo mismo que un broadcast receiver, es decir, aunque no esté utilizada, si alguien necesita nuestros datos, nuestra aplicación se va a levantar. Obviamente el usuario no lo va a saber, no va a ver ninguna pantalla porque no hay ninguna activity que tenga que levantarse, pero una clase de nuestra aplicación, nuestro content provider, se levantará la base de datos, pum, 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 se conectará a internet si es necesario y todo eso tiene un peso, un consumo de batería y a veces no es necesario. ¿Cuándo no es necesario? No es necesario dentro de la misma aplicación. Es decir, si una clase mía necesita datos de otra clase o 23 clases mías tiran de la misma base de datos, todas pueden utilizar una clase factory, una clase adapter, una clase, el patrón que queramos. Ya para cada caso utilizaremos el patrón necesario, pero lo importante es que no necesitamos un content provider. Podemos acceder directamente a esos datos. ¿Y para qué es un content provider? Para proporcionar datos estructurados, tipo SQL, que nos puedan decir, mira, de todos los datos que tienes, solamente quiero los que el usuario se apellida Gómez. ¿Vale? No quiero todos los usuarios. Si lo único que vamos a necesitar nosotros proporcionar a otra aplicación es si un proceso ha terminado o no, es decir, o la lista de la compra de hoy, pero que vamos a darla siempre entera, no van a decirnos dame de la lista de la compra lo que son cereales, pues no. Eso a lo mejor es mucho más fácil devolverlo con un intent. Nos lanzan un intent y hacemos un intent de vuelta diciendo lo que tenemos. Los datos origen, ¿de dónde los sacamos? Habitualmente los datos origen van a provenir de una base de datos SQLite. ¿Por qué? Porque como somos estructurados, también podemos tirar de una base de datos SQLite que es estructurada y de esa manera la query que nos pasan prácticamente la vamos a pasar nosotros.
será muy sencillo, pero no significa que solamente podamos pasar o recuperar datos de SQLite. Podemos recuperar datos de una base de datos Oracle que hay en nuestra empresa, haciendo la recogida de datos a través de un servidor web mediante servicio REST. Recuperamos ficheros JSON, los parseamos y los devolvemos. ¿Por qué no? ¿Vale? Es decir, que no tenemos ninguna limitación acerca de la fuente de datos. Formato de columnas. Recordemos lo del campo ID, que puede utilizar el cliente para construir un el Simple List View Adapter. ¿Os acordáis que lo hemos hablado antes, no? Bueno, pues si nuestros datos son susceptibles de ser mostrados en una List View, recordemos utilizar un ID. Si nuestros datos son exactamente los de una tabla SQLite, la manera mejor de hacer esto es devolver el campo ID de la tabla de SQLite. Caso de que nuestros campos vengan de otra cosa o que vayamos a mezclar 4 bases o 4 tablas mediante un join o lo que sea, pues ahí no podremos utilizar un ID, tendremos que construirnos el nuestro. Pero recordad, no es obligatorio, pero es recomendable y hará que nuestros datos o nuestro content provider sea mucho más útil para el usuario, para el developer usuario, ¿vale? Identifican formatos de las columnas. Las columnas identifican los datos en nuestro provider, por tanto, bueno, esto está un poco mal. Formato de columnas, no, aquí estamos hablando de la URI. La URI se compone de un authority, es lo que vimos antes, que identifica globalmente a nuestro provider. Aquí, donde pone aquí arriba formatos de columnas, debería poner URI, ¿vale? Me he equivocado yo al hacer esto. Un bug. Se componen de un authority que identifica globalmente al provider y de un path para cada tabla y de un identificador de fila opcional. Lo vimos en el Content Resolver, ¿vale? Pues ahora estamos haciéndolo al revés. Lo único que ahora somos nosotros responsables de diseñarlo. Antes nos lo daban y te decían, conéctate aquí. Bueno, pues ahora nosotros tenemos que diseñar lo que queremos y dárselo al usuario. Entonces, la authority debe ser única. Se recomienda utilizar el nombre de paquete, un reverse domain. Quiere decir, no se os ocurra poner la authority contactos, porque a lo mejor hay 23 señores de 23 aplicaciones que deciden utilizar la misma authority, ¿vale? Entonces, ¿qué se suele utilizar? Pues el nombre de vuestra empresa en plan reverse domain, junto con el nombre de vuestra aplicación y junto con el provider por elegancia, pero no es obligatorio, ¿vale? Podéis poner aquí exactamente lo que os dé la gana, pero es importante que sea único y elegante. El path especificará la tabla en concreto. Una tabla no lo penséis como una tabla real, sino puede ser una tabla virtual en la que vosotros proporcionáis los datos, ¿vale? Y el URI ID será el numerito que identifica la fila concreta, el underscore ID de este campo. Esto es opcional, no tenemos la obligación de darlo, pero si devolvemos muchas filas es conveniente que lo hagamos. Perdonad, vale, ahí. URI Matcher. Vale, nosotros ya proporcionamos todo este lío de URIs con lo que es el authority, con lo que son las diversas tablas de las que podemos entregar datos, e incluso nos puede con el ID o no ID. Y nos pueden empezar a llegar a nuestro content provider, nos pueden empezar a llegar peticiones de todo esto. Bueno, ¿qué es lo primero que se nos ocurre? Vamos a hacer un parser para parsear las URIs que nos llegan y decidir que le entregamos al usuario a cambio, ¿no? Cuando nos haga una query de tal URI, le vamos a entregar tales datos. Cuando nos haga de tal otra URI, de tales otros datos. Bueno, pues esto ya nos lo dan hecho. Existe una clase que se llama el URI Matcher, que es el parser, ¿vale? Y que es muy fácil de utilizar. Nos va a permitir que en función de las URIs que nos vayan llegando, nosotros con una cláusula select simplemente vamos con un switch y una serie de cláusulas case, perdón, pum, 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 vamos a ir respondiendo a cada una de ellas.
ejemplo que es la mejor manera de ver esto en concreto. Tenemos un content provider, aquí ya estamos construyendo nuestro propio content provider, ¿vale? Que le llamamos mi provider, y aquí tenemos dos constantes que, como veis, me he metido la pata y las dos constantes tienen el mismo número. Imaginemos que la de arriba es 1 y la de abajo es 2. Lo siento, error mío de nuevo. Y construimos conseguimos un URI matcher. Bien, ¿qué es lo que hacemos con él? El URI matcher lo inicializamos con un árbol. Imaginaros que lo que vamos a meter es una especie de árbol de URIs, ¿no? Bueno, pues el no match es que el root del árbol significa que no hace un match contra nada. Lo inicializamos a no match, ¿vale? Y luego vamos metiendo aquí las diversas URIs que nos pueden llegar. En este caso yo tengo una sola tabla, que es la tabla filters, ¿vale? Y la tabla filters me puede llegar como filters o como filters barra y un numerito que será el ID, el underscore ID, ¿no? Es decir, la fila que quieren recuperar. Caso de que me llegue la primera, devolveré, mi URI matcher deberá devolver la constante correspondiente al rows, que en este caso es 1. Y caso de que me llegue en el formato de la segunda, una single row, que en este caso debería ser un 2, aunque yo por error he puesto otro 1. ¿Vale? El content URI es la URI que nos llega. ¿De acuerdo? Es sencillo. Bien. Cuando nosotros implementemos la query, a diferencia de antes, que lo que hacíamos era llamar una query, ahora query es un método que nosotros debemos implementar dentro de nuestra clase content provider, ¿vale? Para que ese método al que el content resolver, cuando hagan content resolver query, hará un match entre su query y nuestra query. Con lo cual nosotros deberemos manejar esa petición. ¿Bien? Pues fijaros que simple. Haremos un URI matcher match de la URI que nos está llegando, la URI que nos envía el cliente. Si ese URI matcher nos devuelve al rows o single row, pues si nos devuelve al rows, en este caso, por simplificar, me imagino que hay una base de datos que me devuelve los datos. Simplemente le devuelvo al usuario un cursor que consigo de la base de datos. Pero si es una single row, especifico un ID concreto en la variable de sistema, perdón, en la variable miembro selection, y vuelvo a hacer el getData de la base de datos y devuelvo el cursor, que se supone que algo por detrás, este getData va a utilizar el selection para traerme una sola fila. Pero veis que es simple, es decir, igual que aquí solamente hay dos casos, y solo dos casos, pues el URI matcher de la clase contacts debe ser descomunal, porque si veis el contract hay como, no exagero, 40 URIs a las que podemos entrar, ¿vale? Métodos obligatorios. Los siguientes métodos tenemos que implementarlos. Hay muchos métodos, es decir, un content provider puede tener un montón de métodos. Nosotros aquí, por falta de tiempo, nos vamos a centrar solamente en los obligatorios. ¿Y cuáles son los que tenemos que montar? Pues tenemos que montar query, insert, update y delete. Los 4 que hemos visto, que el content resolver puede llamar, ¿vale? Estos 4 métodos puede ser que no los necesitemos. Imaginemos que queremos proporcionar datos, pero en ningún caso queremos que nos los actualicen. Es decir, queremos una base de datos o un content provider read-only. En este caso, también implementaremos insert, update o delete porque son obligatorios, pero ahora veremos qué es lo que tendremos que devolver con ellos. Obligatorio es el getType. ¿Os acordáis del getType? El que nos devolvía el tipo MIME público, normalmente público, pero en nuestro caso puede ser privado, correspondiente a la URI que recibimos. Ahora veremos cómo construimos un getType. No os preocupéis, que es lo que un poquito da más miedo, pero en realidad es muy simple. Y, por supuesto, tenemos un método onCreate que nos va a permitir inicializar nuestro provider. Cada vez que el sistema levante nuestra clase provider porque alguien nos ha hecho una consulta o quiere insertarnos una fila o lo que sea, se ejecutará nuestro método onCreate que nos permitirá, pues a lo mejor, abrir la base de datos, cosas de este estilo.
y vamos a ver cómo implementamos cada uno de estos métodos. Query. Query, como vemos, es público, lógicamente, devuelve un cursor y recibe pues lo que ya hemos visto en el content resolver que recibía la URI, la projection, que es un array, recordemos, de strings correspondientes a las columnas que quieren que devolvamos, string selection, que es, recordemos, la cláusula where, y string selectioners, que es, recordemos, los argumentos a aplicar a esa cláusula where, y por último el sort order, que es el orden que quieren que tenga, ¿no? En plan order by. Normalmente usaremos una sentencia switch, como hemos visto antes, mediante aquí lo teníamos, el URI matcher. Perdón, ahí, un segundito, enseguida estoy, en cuanto consiga llegar a donde es, aquí. Si nuestros datos son SQL, podemos pasar la query a la base de datos a pelo, fijaros. Si nosotros nos recibimos esto, podemos pasar query, URI, projection, selection args y sort order directamente como una query a una base de datos SQLite. ¿De acuerdo? Bueno, la URI la tendremos que tocar, pero nada más. ¿Vale? De esta manera, lo que vamos a tocar, no, eliminaremos y tal. Bueno, de esta manera vamos a tener una conexión automática para proporcionar datos de una base de datos SQLite. Como veis, es muy, muy simple. Si nuestros datos no son SQLite, tenemos que construir o si son SQLite, pero queremos combinar varias cosas, pues tendremos ya que trabajar un poquito más y construir una respuesta un poco más compleja. Esto, atentos, porque es de las cosas que menos están explicadas en todos los sitios. Si busquéis información de cómo construir un content provider en Internet, probablemente no encontréis esto en ningún sitio, ¿vale? Si no utilizamos una base de datos, podemos devolver en vez de cursor, ¿vale? Podemos devolver clases que extiendan a cursor. Y una de estas clases es muy útil, extremadamente útil, es la matrix cursor. Es un cursor que nos creamos nosotros, lo rellenamos, imaginároslo como una especie de hoja de cálculo, rellenamos nuestras filas, nuestras columnas, pum, 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 y devolvemos la hoja de cálculo como cursor, ¿vale? Aquí os pongo un ejemplo muy tonto, pero para que os hagáis una idea, este case al rows pues sería lo que estaríamos devolviendo aquí en nuestro case al rows, ¿no? Construyendo un cursor. Vale, ¿cómo lo hacemos? Pues, por ejemplo, aquí vamos a devolver dos columnas que son number y ID, y lo que hacemos es, conseguimos un matrix cursor, ¿vale? Y en el constructor del matrix cursor pasamos las columnas que va a tener ese matrix cursor, ¿vale? En modo projection, por llamarlo de alguna manera. Y rellenamos esas columnas para cada una de las filas. Simplemente vamos añadiendo filas. Aquí, como ejemplo, pues voy añadiendo a base de arrays de strings arrays de enteros con dos enteros, que es el mismo número, no importa, ¿no? Al final, ¿qué voy a tener? Pues voy a tener cuatro filas con dos columnas ID y number. La primera fila será 00, la segunda 11, la segunda 22. Bueno, no importa. El caso es que he tenido un cursor, como resultado obtengo un cursor C que tiene los datos que yo quiero entregar y simplemente lo devuelvo. Como veis, muy simple. Con esto, esos datos los puedo haber traído de un JSON, de un SOAP, los puedo haber recuperado de mis Address Preference, los puedo haber recuperado de entradas que haya recuperado del usuario a base de test views. No lo sé, ¿vale? Pero puedo hacer absolutamente lo que quiera. Insert es muy sencillo. Añadiremos una nueva fila a la base de datos con los datos que nos llegan en content value. Recordemos que los datos nos llegan en un content value, ¿de acuerdo? Igual que lo vimos en el tema de los content resolver. Cuando hacíamos allí un insert, cuando nos hacen a nosotros un insert, en este caso, los datos van contenidos en un content values, y ese content values, cuidado, puede que no tengan todas las columnas. Siempre debemos ser cuidadosos y asignar valores por defecto a las columnas que no nos lleguen,
¿Y qué debemos devolver? Debemos devolver la URI completa con el ID de la nueva fila, ¿vale? Por ejemplo, si nos han asignado nos han hecho un insert que ha dado como consecuencia una nueva fila en una base de datos, que es la fila con ID 6, devolveremos nuestra URI completa /6, ¿de acuerdo? Si no necesitamos implementar insert porque nuestro provider es read-only, tenemos que tirar una excepción, ¿vale? En ningún caso devolveremos un 0 o devolveremos un -1 ni cosas de ese estilo. Tiramos una excepción. Lo más normal es un ilegal argument exception con un texto que nosotros queramos y listo. Caso de un update, básicamente es igual. Aquí tenemos nuestro content values, la única diferencia es que tenemos nuestro selection y selection args para decidir qué filas van a ser updateadas. Perdonar el anglicismo. Bien, puede que no vengan las mismas columnas. ¿Y qué debemos devolver? Devolveremos el número de filas afectadas por el update. Si ese update ha sido update apellido, where apellido igual a Gómez y lo convertimos en Gómez y teníamos 12 Gómez, pues devolveremos 12. Listo, ¿vale? Y si es solo uno, pues uno. Si no necesitamos implementar, exactamente lo mismo que en el caso del insert. Tiraremos una excepción. En ningún caso, bajo ningún concepto, devolveremos un 0. Delete. En el caso del delete, pues es básicamente lo mismo, que es una especie de mezcla de los dos. Es decir, devolvemos el número de filas seleccionadas en función de selection y selection args, ¿vale? Devolvemos 1 y, como siempre, tiramos una excepción caso de que no lo queramos implementar porque somos read-only. OnCreate es el más sencillo, lo hemos visto un poquito antes cómo lo utilizábamos para crear el URI Matcher, perdonad, y también lo podemos utilizar para abrir la base de datos, para este tipo de cosas, ¿vale? Delete. No, esto es ya lo hemos visto. Esperar un momento. OnCreate, getType. Recordamos getType, era el que nos devolvía el tipo MIME adecuado en función de la URI. Está un poco tonto mi ratón. A ver si se está aquí todo el rato. Vale. GetType nos devuelve el tipo MIME adecuado en función de la URI. Si nosotros, esa URI nos está devolviendo un tipo concreto, pues un contacto, un no sé qué, que tenga un tipo MIME definido, nosotros podemos simplemente crear un tipo privado, ¿no? Hay bastantes estándares en esto. Yo os voy a mostrar un ejemplo. Por ejemplo, en este caso, nos piden la URI y utilizamos el URI Matcher, que ya tenemos asignado para all rows y single row, el mismo URI Matcher que utilizábamos, pues, por ejemplo, para cuando nos hacían una query, lo utilizamos en este caso, y devolvemos unos tipo MIME estándar de este estilo, ¿no? VND Android Cursor dir para cuando son varias filas, o Cursor Item para cuando es una sola fila, y luego VND y, digamos, nuestra URI que utilizamos, con la que nos han llamado, digamos, ¿no? Esto es como se suele hacer los tipos MIME privados. Más cosas. Si nuestro provider va a ser utilizado por aplicaciones de terceros, es conveniente que implementemos la clase contract, la recordáis, en la que están todas las constantes que apuntan a nuestras URIs, a nuestras columnas, a nuestros tipos MIME, ¿vale? De esta manera, en el futuro nosotros podremos tomar decisiones y cambiar las URIs internas porque nos resultan más cómodas, siempre y cuando mantengamos estos nombres de constante y mantengamos el contrato establecido con nuestros clientes, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Cuando cambian los datos de una de nuestras URIs, debemos notificarlo. ¿Recordáis los Content Observer, verdad? Bien, pues nosotros para
notificarlo a un Content Observer, le decimos get context, get resolver, notify change, URI, nombre del Content Observer. No se suele utilizar. Se suele utilizar ahí un null y de esta manera lo notificamos a todos los Content Observers que tengamos observándonos en ese momento. ¿Vale? Esto es importantísimo, no os olvidéis nunca de hacerlo. ¿Vale? Ahora va como tengo el ratón hoy. A ver, más cosas. Vale. Un Content Provider es un ejemplo de aplicación Android, ¿vale? Perdón, un ejemplo, un elemento. Recordemos que teníamos actividades, teníamos los broadcast receivers, los servicios. Esto es un elemento más de la aplicación Android y por tanto tiene que ir en el manifest. No lo olvidemos nunca. Tenemos que publicarlo en el manifest para que el sistema diga, anda, mira, esta aplicación tiene un Content Provider, me lo guardo yo en mi escuchador de Content Provider y si me preguntan por él ya sé a quién pasárselo, ¿vale? Entonces, tendremos que entrar dentro del tag application. Voy a apagar el ratón y utilizo el otro. Vale. Dentro del tag application tendremos que utilizar, tendremos que añadir nuestro tag provider con el name obligatorio de la clase que hace de provider, extiende el content provider, y la authority o authorities que nuestro content provider alimenta, ¿vale? Es decir, por la que van a preguntar, por así decirlo. También a este mismo tag provider podemos añadir los permisos de la entrada que queremos que otras aplicaciones soliciten para poder utilizar nuestro content provider, ¿vale? Aquí os he puesto algunos ejemplos, como son el permission, el read permission y el write permission, corresponden a lo que dice, es decir, permisos de lectura-escritura, de solo lectura o de solo escritura. Les llamaremos, les asignaremos el nombre de permiso que nos dé a nosotros la gana, lógicamente, y lo único que sean únicos, por tanto también utilizaremos algún tipo de nombre en plan de DNS inverso como com, nombre de empresa, cosas de este estilo. Y Dios mío, está esto, ¿vale? Y se pueden especificar permisos a nivel de una URI en particular, permisos temporales. ¿Qué son los permisos temporales? Los permisos que damos si alguien nos utiliza a nosotros para acceder a un content provider sin que ellos tengan que pedir el permiso. Lo que habíamos visto antes, os recuerdo con el ejemplo de acceder a un contacto. Es un poquito complicado aquí y se sale del scope de esta charla, pero que sepáis que toda la información está. Bueno, y hemos llegado al final. Ahora es el momento de vuestras preguntas. Espero haber resultado lo bastante interesante como para que todavía haya alguien por ahí escuchando. Sí, hombre, sí, claro que sí, Miguel. Tenemos a nada menos que unas 15 personas escuchándote. O sea que, perfecto. Y vamos a ver, pues bueno, efectivamente recordaros que ahora pasamos al turno de preguntas. Os recomiendo que las hagáis levantando la mano, apretando el botoncito que pone levantar mano, y yo os abriría el micrófono para que podáis efectivamente hacer la pregunta vía voz, que siempre es como más directo que hacerla escribiendo. Y si no queréis hablar, pues podéis plantear la pregunta donde pone preguntas en el chat y yo se las leería a Miguel. Animaros a hacer preguntas. Bueno, mientras se van animando, Miguel, coméntanos un poco desde Paradigma. Digamos, entiendo que una de las líneas es el desarrollo de este tipo de aplicaciones para Android. ¿Qué es lo que más estáis trabajando ahora? ¿En qué estáis trabajando ahora más? ¿Qué tipo de aplicaciones está pidiendo el cliente? En Paradigma hacemos sobre todo proyectos para determinados clientes que quieren aplicaciones que resuelvan su problemática particular, no aplicaciones que vayan a subir al Google Play, entendámonos. Entonces, al ser aplicaciones muy verticales, estamos hablando de la página web en versión móvil o de la utilidad de la página web de este cliente en una versión móvil.
Por otro lado, yo por ejemplo estoy en los labs de Telefónica, pues allí son aplicaciones para Telefónica, aplicaciones que Telefónica proporciona a sus clientes con diversas funcionalidades, ¿no? Digamos que siempre bastante vertical y para aplicaciones concretas, nunca cosas genéricas. A ver, aquí me preguntan cuál es un poco el camino formativo o que, digamos, recomiendas a alguien que quiera meterse en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de aplicaciones móviles, que ahora está pues, bastante de moda, ¿no? Bueno, yo os recomiendo asistir a algún tipo de seminario presencial, si es posible. Los hay incluso gratuitos si os buscáis clubes por vuestra ciudad, en los que os enseñen sobre todo los primeros pasos, a establecer el entorno de desarrollo, a construir la primera aplicación de tipo Hello World. A partir de ahí ya os veréis lo bastante fuertes como para empezar a investigar por Internet. En Internet hay toneladas de información de cómo desarrollar aplicaciones móviles para Android y quizás la mejor manera para empezar es tener una idea. No intentéis aprender sin una idea, intentar construir una aplicación, intentar haceros la lista de la compra, la guía de vuestras series de cine, intentaros construir algo y no desesperéis. Al principio es un poco difícil, pero es la mejor manera de hacerlo. Cuando tenemos un fin, no intentar seguir un curso muy complejo, muy largo. Obviamente hay una serie de libros en el mercado que os podría recomendar, como el de Reto Meyer o cosas de este estilo, que siempre es conveniente tenerlos a mano para consultar de manera rápida o leer en los ratos libres. Siguiendo un poquito la pregunta, ¿hay, digamos, suficiente personal, digamos, suficiente personal formado en este tipo de desarrollos cuando necesitáis, bueno, pues entrar en algún proyecto un poquito grande? No es sencillo, es decir, digamos que dentro del mercado del desarrollo, gente preparada para el desarrollo en entornos de movilidad no es tan frecuente encontrarlos. No es que sea difícil encontrar gente que haya hecho una pequeña aplicacioncilla, la haya subido al Google Play en plan diversión, sino gente, programadores, que hayan estudiado o que se hayan preparado en esto. Con lo cual, no es que sea imposible, pero no es fácil encontrar gente preparada en movilidad hoy por hoy. Bueno, animaros a plantear preguntas a Miguel. Ya sabéis que podéis escribirlas en el chat, donde pone preguntas, o si me levantáis la mano, pues os abriría el micrófono. Venga, tenemos un par de minutillos más. Vamos a ver si os animáis. Bueno, pues parece que no, Miguel. Así que, oye, vamos a agradecerte. Bueno, me preguntan aquí si la presentación estará disponible para bajarla. Bueno, ya sabéis que en demosdesoftware.com tenéis todas las grabaciones de todos los webinars que vamos realizando. Ya son más de 1500. Ahí tenéis todas las grabaciones, incluido también, por supuesto, la grabación de hoy que se publicará en un par de días. Demosdesoftware.com. Bueno, pues lo dicho. Miguel, muchísimas gracias por tu tiempo y esperamos verte en otra ocasión por aquí. Por supuesto, gracias a vosotros. Gracias a los asistentes también y recordaros que en tecnowebinars.com tenéis una completa guía de webinars sobre innovación tecnológica. Un saludo a todos, hasta luego. Hasta luego.